Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, en marcha, guerra híbrida y golpe de Estado blando. Para hablar de este importantísimo tema que se está generando en Colombia y es de mucha actualidad, de mucha peligrosidad incluso para la democracia colombiana, hemos invitado a Jairo Ramírez. Él es un profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, defensor de derechos humanos, dirigente político y social, asesor de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera USO y el Comité Permanente de Derechos Humanos CPDH en Colombia. Jairo Ramírez, muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte allá en Elies, Colombia. Eliezer, muy buenos días para ti y todo el personal de apoyo allá. Y aquí estamos en disposición para conversar de los temas de actualidad aquí en Colombia. Gracias, Jairo. Gusto también para nosotros tenerte y que puedas explicarle a la teleaudiencia, sobre todo en Colombia y en Hispanoamérica, qué es lo que está ocurriendo cuando estamos observando los que conocemos el tema de la geopolítica en el mundo y cómo se da estas situaciones de guerras híbridas y los golpes de Estado blando. Lo estamos notando perfectamente que hay unos componentes que en Colombia encajan perfectamente para hablar en estos términos, guerra híbrida y golpe de Estado blando. ¿Es así o no, Jairo? Sí, evidentemente se ha venido analizando desde hace algún tiempo cómo hay un afán de la derecha global por inscribir, digamos, la situación de América Latina en un contexto en que se quiere evitar un viraje hacia la izquierda, ¿no? Ya conocemos acá diversos ejemplos en Bolivia, el golpe de Estado que se propinó contra el presidente Evo Morales. Igualmente conocemos la situación que se vivió muy recientemente en Brasil a propósito de la nueva elección del presidente Lula. Y por supuesto el caso del Perú, que es un hecho verdaderamente grotesco en el cual las élites han destituido a un presidente elegido constitucionalmente y por supuesto de lo cual vamos a hablar enseguida, de todo el proceso de desestabilización que está en marcha en Colombia para evitar o truncar el proceso de cambios que se ha anunciado en el país. Es decir, aquí hay muchas manos metidas. Por supuesto, está la OEA, que ha fungido de directora de orquesta de todos estos ataques contra la institucionalidad cuando ésta está a cargo de sectores democráticos y de izquierda. Pero también, obviamente, las embajadas de los Estados Unidos en cada uno de estos países actúa de una manera en que se esconde tras las cortinas también para incidir y ser protagonista de estos ataques, digamos, que hay. Y todo esto, pues obviamente gira alrededor, como tú has dicho al comienzo, de toda una geoestrategia mundial. Es decir, en este momento hay cambios, hay toda una recomposición en el mundo de fuerzas y obviamente los Estados Unidos que ve amenazado su poder global, pues obviamente trata de establecer un reacomodo también
en América Latina en ese propósito. Y para algunas personas que se preguntan, bueno, ¿por qué Eliezer y Jairo hablan de guerra híbrida y hablan de golpe blando? Vamos a hacer una explicación muy rápida por Sí, encima de qué se trata la guerra híbrida. Se puede hablar de un conjunto de acciones hostiles que lleva a cabo un país contra un rival geopolítico o dentro de un conflicto interno de un país. Vayan anotando lo que voy diciendo, ciertas cosas para que vean ustedes cómo no estamos equivocados los que manejamos el tema de la geopolítica en lo que concierne a situaciones que se están presentando en Colombia. Son conjunto de acciones hostiles que se pueden llevar a cabo de un país hacia otro o dentro de un conflicto interno de un país, aprovechándose de sus vulnerabilidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de debilitarlo desde adentro. Esa guerra híbrida también se llama ataque híbrido, estrategia híbrida, tácticas híbridas o conflicto híbrido. Es una teoría de estrategia militar en la que se utilizan toda clase de medios y procedimientos, ya sea uno, la fuerza convencional o cualquier otro medio irregular. ¿Cómo qué? Como la insurgencia, el terrorismo, la migración, los recursos naturales, el narcotráfico e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías, es decir, la guerra cibernética, con otros métodos de influencia como el terrorismo mediático y en redes sociales. ¿Construyendo qué? Construyendo narrativas falsas, las noticias falsas, manipulación de la información, montajes, bodegas en las redes sociales y bots. ¿Utilizando qué? Utilizando los medios de comunicación al servicio del poder económico, financiero y militar. Puede ser nacional o extranjero. Allí en Colombia está dado perfectamente esa situación. Está también dentro de esa guerra híbrida la diplomacia, la guerra jurídica e incluso la intervención extranjera, y en la que la influencia sobre la población, eso resulta vital porque la manipulan. Es un nuevo tipo de guerra, es una forma de guerra en la cual se le llama también una guerra de negación plausible, es decir, los que están haciendo toda esta situación de guerra híbrida, ellos siempre la van a negar. Eso en el concepto de lo que se llama guerra híbrida. Pero, ¿qué se llama también golpe de estado blando o golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional? Que se ha referido hace pocos instantes Jairo Ramírez, es al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. La expresión esta de estado, de golpe de estado blando, ha sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, quien según Thierry Mason recibió de la CIA, para conducir la aplicación práctica de su investigación teórica en China en 1989 y trabajó para Israel para crear programas de entrenamiento para jóvenes personas activistas con el objetivo de organizar golpes. O en algunas ocasiones el golpe de Estado blando se relaciona también con el llamado el lawfare, o sea, la guerra jurídica o guerra judicial, cuando se están presentando toda una serie de desestabilizaciones, como lo acaba de decir Jairo. En el caso de Bolivia lo hubo, en el caso de Brasil lo hubo, en el caso del Perú lo está presentando, o derrocamiento del gobierno, y se realiza mediante mecanismos aparentemente legales. Hemos explicado entonces de qué se trata guerra híbrida y golpe de Estado blando de manera somera. Jairo, se presenta esta situación que yo he descrito en Colombia, en muchas partes se encaja. Sí, claro. En Colombia encaja perfectamente porque se trata de disponer de toda una serie de factores que estorban, digamos, que atraviesan, como decimos aquí en Colombia, un palo en la rueda para impedir que un gobierno elegido popularmente pueda desarrollar, digamos, los programas que anunció en la campaña electoral. Eh, Colombia es uno de los países de América Latina, digamos,
más retrasado en el proceso de cambios. Es decir, aquí estamos todavía viviendo signos o rastros o herencias de la colonia, de la vieja colonia que nos dejaron los españoles antes de irse, de tal manera que este país se ha, digamos, visto prácticamente congelado durante 200 años en materia de transformaciones políticas. Dos partidos tradicionales se empotraron, asumieron la hegemonía del poder y consideraron de que eran los fungidos, digamos, por el Mesías para ser vitaliciamente los gobernantes, los hacedores del poder en este país. Entonces, obviamente aquí está echando mano de toda esa experiencia, rica experiencia que tiene la derecha en América Latina en el desarrollo de estas estrategias de golpe blando que se comenzaron a aplicar más específicamente en Venezuela y que se han venido desarrollando a lo largo de América Latina, pasando por Honduras, por Paraguay, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad que tenemos es esa. Hoy, un grupo de fuerzas, 16 movimientos, partidos políticos que hicieron un pacto que se llamó el Pacto Histórico, o se llama el Pacto Histórico, que es un programa de cambios, no para hacer la revolución, porque aquí cualquier paso que se da en aras de la democratización se considera una revolución. Y claro, en cierta medida es así, es una revolución, cualquier cambio por pequeño que sea, porque hemos vivido en un régimen de antidemocracia, de restricción profunda de las libertades, de los derechos de la gente. Entonces llega un gobierno y esta oligarquía que se ha apoderado, digamos, del poder históricamente, que ha saqueado el país, que ha vivido de los privilegios que dan pues la violencia y la corrupción, pues obviamente se siente angustiada, se siente aterrorizada de ver que pierde sus privilegios, que de pronto los recursos que venía manejando para su bolsillo ya no lo son y que esos recursos ahora lo que se plantea es redistribuirlos para el bienestar de la población. Entonces, lo que tenemos es eso, es una reacción de esas élites dominantes contra el gobierno para, como decías tú ahora perfectamente en la descripción que haces del golpe blando, pues tratar de usar todos los medios habidos y por haber. Aquí hay digamos, hay un bloque golpista. Ese bloque está integrado por supuesto, por los partidos de la extrema derecha, el Centro Democrático, Cambio Radical, los sectores del Partido Conservador, que a pesar de que han dicho que se suman a la alianza del gobierno, de todas maneras juegan en ambos lados, en ambas canchas, ¿no? De un lado tratan de ver cómo se benefician del nuevo gobierno, de las prebendas que pueda dar, y del otro lado juegan, están pendientes de las estrategias golpistas que se desarrollan, el Partido Liberal, las iglesias evangélicas, la ACORE, que es la organización de exmilitares, ¿no? Que es un ente de militares que están, muchos de ellos investigados, militares corruptos,
vinculados en crímenes de lesa humanidad, de falsos positivos, y que obviamente pues también tienen sus intereses propios y sus angustias propias, porque están siendo procesados. Entonces no les conviene que se haga tránsito hacia un nuevo estado de cosas en el país en el cual uno de los elementos que tiene que se va a ver afectado pues es la impunidad, sobre todo en un momento en que hay instancias que están trabajando seriamente por la recuperación de la memoria histórica y por el logro de la verdad, para saber cuáles fueron los beneficiarios de más de 60 años, por lo menos en la última etapa, de la violencia que ha habido en el país. Y también, además de los exmilitares, ahora encabezados por el general Zapateiro, que fue uno de los que salió antes del gobierno del presidente Petro, pues también están los gremios económicos, que son realmente, o son el poder real, ¿no? La economía, digamos, es la que gobierna la política y es en beneficio de la cual se ha puesto todos los intereses del país. Entonces la ANDI está allí con el señor Pacmaster, está la FENALCO, está la SAC, está la ANIF, están Fe Desarrollo, una serie de gremios económicos que también están metidos allí en esa política de desestabilización. Y por supuesto, un papel crucial, digamos, un papel, digamos, fundamental, lo están jugando los medios de comunicación, ¿no? Es una prensa de bolsillo, es una prensa que dejó de tener un carácter informativo y se convirtió prácticamente en un nuevo partido político, ¿no? Hace parte de la oposición, es decir, una prensa que quiere engañar a la gente diciendo que es neutral, ¿no? Que simplemente está informando, pues la verdad es que juega un papel muy importante en este proceso en que se trata de enlodar al gobierno, de verter ante la opinión pública falacias, mentiras, calumnias, se desinforma a la población minuto a minuto durante las 24 horas de cada día, de cada semana y de cada mes, en un papel que es verdaderamente punta de lanza de la oligarquía para tratar de poner a la opinión pública contra el nuevo gobierno. Entonces, realmente esa baraja, digamos, de factores que tratan de juntarse, aunque entre sí, en el caso de los partidos políticos, tienen muchas contradicciones, en el sentido de que algunos de esos partidos del establecimiento hacen parte de la alianza del gobierno, pues la verdad que también es cierto que no se logran juntar, que no logran tener identidades, porque pues obviamente allí hay de por medio intereses económicos, intereses políticos, afanes de protagonismo, y pues eso obviamente hace que tampoco estén al 100% unificados. Entonces, Eliezer, lo que tenemos hoy es eso, es la conjugación de una serie de fuerzas, de factores que se unen en un complot, en un intento golpista, desestabilizador del nuevo gobierno para impedir que gobierne, digamos, que pueda darle desarrollo a su programa de cambios. Y cuando se anuncian ahora los proyectos de ley, como el proyecto de reforma a la salud, como el proyecto de reforma laboral, estatuto de trabajo, la ley de pensiones, el tema de la educación, etcétera, pues entonces, obviamente, eso
hace que el grito, que el chillido que lanzan sea mucho más grande porque sienten que están perdiendo el control sobre todos los recursos. Aquí no se puede perder de vista nunca que en el centro de todo esto está realmente es el manejo de un presupuesto abultado que lo venían manejando de una manera fraudulenta y es lo que los tiene en un estado de desesperación. Y lo hemos visto con el caso del tema de la reforma a la salud, es decir, la defensa de, del sistema, tratando de decir que este es el mejor sistema del mundo, ¿no? Eh, cuando en verdad eh, ahora sí dicen que están de acuerdo con un sistema primario de salud, que están de acuerdo con que hay que hacer unas reformas a las EPS, pero en realidad lo que menos les importa es la salud de la gente, de la población. Eso lo han demostrado a lo largo de 30 años del nuevo sistema de salud. Pues ha importado, se habla de más de 2 millones de personas que han muerto desde 1990 hasta hoy en las puertas de los hospitales, gente que no ha tenido atención, que no ha tenido medicamentos, que no ha tenido acceso a los procedimientos médicos y quirúrgicos de manera oportuna. Eso se evidenció ahora en la pandemia, cuando quedó al desnudo las enormes falencias del sistema de salud en Colombia y murieron más o menos 140.000 colombianos precisamente que se hubiera podido evitar si no se presentan esas falencias tan profundas que ha habido en el sistema. Jairo, tú has tocado un tema de los medios de comunicación identificado perfectamente como uno de los actores dentro de este proceso de guerra híbrida, golpe de Estado blando, pero también está otro factor que tú tocas allí rápidamente, el tema de la corrupción, que campea y ha estado enquistada, está enquistada aún de vieja data en el gobierno, en los gobiernos, en el Estado colombiano, en todas las esferas. Pero también está el tema del narcotráfico y los negocios ilícitos. Es decir, cuando hay una relación de dirigencia de la extrema derecha con narcotráfico, con negocios ilícitos y en los cuales este gobierno está tocando, ahí está el caso del denominado paro minero, que se da en la situación en el Bajo Cauca, allá en Tarazá. En estos días está eso de actualidad. Y sabemos que detrás está el clan del Golfo y que es ligado con el tema del narcotráfico y negocios ilícitos y que lo están haciendo aparecer como si fueran mineros humildes. No, ahí hay algo más grave y más complejo que el gobierno intenta desmontar con todos esos negocios que están perjudicando los ríos, los afluentes de agua con el mercurio, etcétera. Entonces uno identifica toda una serie de situaciones de generar pánico a través del terrorismo mediático en los medios de comunicación, pero también con la situación que lo hablamos como una de las características del golpe blando y de la guerra híbrida, y es la situación de participación de sectores, digamos aquí, terroristas, así claramente, ligados al narcotráfico para desestabilizar una región, manipular mediante el miedo y la fuerza a la población. Sí, efectivamente. Pues es otro elemento que lo han, digamos, usado como una herramienta contra el gobierno, ¿no? Es asusar una serie de movilizaciones, de protestas. Algunas, la mayoría, diría yo, son justas porque vienen de un acumulado enorme de muchas décadas de carencias de la población en la salud, en el campo, en las vías terciarias, etcétera, etcétera, del empleo, de los ingresos de la gente. Entonces, la gente ahora está saliendo a protestar y es natural, nosotros lo preveíamos, eso se iba a dar, la gente sale a borbollones a la calle
no contra el gobierno, inclusive muchos aclaran, no nos estamos movilizando contra el gobierno, sino estamos saliendo a decir lo que nos está doliendo, los problemas que tenemos en las regiones. Entonces, obviamente eso se está dando, pero hay algunas que son prefabricadas, ¿no? Que tienen intereses muy específicos. Esta que tú señalas ahora, eh, detrás de eso está realmente un grupo paramilitar que es el de los urabeños y sectores uribistas. Tú sabes que el Clan del Golfo ha sido desde Uribe el brazo armado del Centro Democrático, ¿no? El Clan del Golfo ha hecho paros conjuntamente con el Centro Democrático, lo hizo cuando estaba el proceso de diálogo de La Habana. Acuérdate ese famoso paro allá del norte de Antioquia y Córdoba, etcétera, el Centro Democrático llama a un paro nacional, inmediatamente en las horas de la tarde saca el Clan del Golfo un comunicado diciendo que también declara un paro armado. Entonces, allí están esos factores que hacen parte de ese plan de desestabilización. Es decir, está en curso un plan de desestabilización y están usando todos esos recursos, incluidos los multimillonarios recursos del narcotráfico. Quiere eso decir de una economía transnacional, ¿cierto? En la cual está involucrada la DEA, están involucrados una serie de intereses, digamos, muy poderosos y por supuesto ese brazo armado del paramilitarismo con el cual también pues quieren introducir, digamos, este factor contra el gobierno del pacto histórico. Jairo, ya para ir cerrando el programa, por razones de tiempo, es nuestro peor enemigo en el tema de la televisión. Dos cosas. ¿Cómo observas tú la situación de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla insurgente, y el gobierno nacional que acaba de concluir la semana pasada en México? Y finalmente la pregunta de cierre, ¿qué hacer ante esta posibilidad de golpe de Estado blando que se está dando con una guerra híbrida? Sí, sobre el tema del proceso de paz, pues a mí me parece que es una política correcta. El objetivo es correcto, la paz integral o la paz total. Ha habido dificultades, digamos, ya con el diseño de ese propósito, porque aquí se trata, pues, desde luego de acabar con la guerra, con la violencia que ha azotado durante tantos años a la población. Santos tuvo en eso un acto de mezquindad, pudiendo facilitar escenarios para desarrollar simultáneamente diálogos con el ELN. No lo hizo solamente con las FARC. Y eso fue un error y fue una política hecha a medias en el gobierno de Santos. Ahora en este gobierno lo que se ha dicho es tenemos que avanzar hacia la paz total. Pero ha habido dificultades es en el diseño, ha habido improvisación, se han confundido entre la solución política o la solución de un conflicto que tiene caracteres políticos con el tema del desmantelamiento del narcotráfico y de las bandas criminales, de sectores de la delincuencia común. Entonces se ha hecho un revuelto allí como una especie de mondongo de lo uno con lo otro, y eso ha creado algunas dificultades. Sin embargo, yo veo que en el camino eso ya se ha venido trabajando, se ha venido poniendo en orden y digamos que se expresa ahora con estas conclusiones que se dan de la reciente ronda en México, en que ya se avanza en el tema de la tregua bilateral, que es importante, es decir, todo lo que se le logre quitar a los factores de violencia que están determinando asesinatos de líderes sociales, de firmantes de paz, la violencia que tiene confinadas a una cantidad de comunidades, pues todo eso desde luego es un factor muy importante que hay que hacer que avance. Finalmente, Jairo,
¿Qué hacer ante la situación de la posibilidad de esta guerra híbrida en marcha y el golpe de Estado blando? 2 minuticos para cerrar el programa, Jairo. Yo creo que este es un factor que, como tú decías al comienzo, es un sector global y sobre todo general en América Latina. A mí me parece que lo primero que tiene que hacerse es una estrategia de los gobiernos democráticos de América Latina para enfrentar esa política. Me parece que en eso ha habido, me parece un elemento defensivo, no se ha avanzado mucho. Me parece que falta más que los gobiernos de América Latina se unan contra esa política de golpes blandos, es decir, como bloque hay que enfrentar porque es una política que está orquestada desde los Estados Unidos, ¿cierto? Desde las grandes potencias para impedir que haya una democratización, por lo menos en el caso nuestro de América Latina. Ese es un factor. Y en el caso interno es fortalecer los elementos de la movilización, es decir, es fortalecer los gobiernos, ampliar los espacios de participación de la población para tratar porque aquí si no movilizamos a la gente, pues va a ser muy difícil. Lo del Perú es un ejemplo claro de eso. El presidente Castillo se aisló, intentó solo enfrentar una situación y resulta que la participación de la sociedad, del pueblo, en la calle, en las plazas, es determinante para notificar a esos poderes globales, esos poderes económicos que no van a poder salirse con la suya. Colombia, en marcha, guerra híbrida y golpe de Estado blando. Hemos tenido como invitado a Jairo Ramírez, profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, defensor de derechos humanos, asesor en derechos humanos de la USO y el CPDH en Colombia. Jairo, agradecerte altamente tu participación en nuestro programa y seguiremos haciéndole seguimiento a esta situación del país. Claro que sí, un abrazo, Eliezer. Muchas gracias a Jairo Ramírez en Colombia. Lo hemos hecho madrugar hoy. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.